Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas. Hoy es lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Luis Gonzaga, religioso. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 9. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la encina de Moré. Entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de Ai al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 32, y el responsorio es: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor es nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 7, versículos 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Demos comienzo a nuestra reflexión, pero antes de entrar a las lecturas,
comentemos algo acerca de la memoria que celebramos hoy de San Luis Gonzaga religioso. San Luis Gonzaga nació en marzo 9 de 1568 y fue religioso jesuita que murió muy joven, a los 23 años. Aún todavía no acababa la formación religiosa cuando muere en el año 1591 a causa de la peste. No murió de peste, pero sí sufrió de la peste, que lo dejó muy débil, y un poco después de recuperarse, pues quedó muy débil. Y ya de por sí tenía una salud muy débil, y Dios le dio la gracia de saber cuándo iba a morir, y precisamente el día que Dios le había dicho en una visión, pues ese día muere. Él fue hijo de una familia pues de bastante renombre en Italia, con gran influencia política, social y económica. Desde muy joven, Luis Gonzaga tenía intención de hacerse misionero jesuita porque había leído las narraciones de las experiencias de misión de los jesuitas en la India, y parece que le dejaron una impresión muy profunda, y desde la edad de 10, 12 años él ya tenía la intención de hacerse jesuita, pero su familia, particularmente su padre, estaba en tremenda oposición. Su madre estaba más de acuerdo de aceptar la decisión de su hijo de que se hiciera jesuita, o por lo menos franciscano, ¿no? Pero su padre estaba resolutamente opuesto a que fuera jesuita. Finalmente su padre buscó un punto medio. Dice, bueno, si quieres hacerte sacerdote, pues hazte sacerdote diocesano para que puedas recibir un buen puesto. Como era de familia de mucha influencia, pues ya se sabía de que quizás como sacerdote diocesano, pues iba a recibir un puesto de importancia dentro de la iglesia. Pero no, Luis insistía en hacerse jesuita, y finalmente su padre accedió después de que Luis renuncia a su herencia en nombre de su hermano menor, y esto pues le abre las puertas para que entre al noviciado jesuita. Después de varios años de formación en Roma, pues cae la peste, esta epidemia que se transmitía por medio de insectos que llevaban las ratas. Y la peste pues contagió a Luis Gonzaga, y aunque no lo mató, pues lo dejó todavía más débil de salud, puesto que él ya desde que era muy joven, él ya tenía una salud muy débil. Y Dios, en una visión que le dio, pues le dijo el día preciso en cuando iba a morir, y precisamente justo antes de que terminara ese día en el cual Dios le había dicho que iba a morir, muere. En el año 1726 fue canonizado por Benedicto XIII y fue declarado patrón de los jóvenes, y hasta aún hoy en día pues sigue siendo reconocido como el patrono de los jóvenes por su entusiasmo, por su juventud. Aunque muere muy joven, pues estuvo muy comprometido en el servicio a los pobres, y a pesar de que él venía pues de una familia de mucho prestigio, de mucho poder económico y social, pues él buscó identificarse con la gente más vulnerable, más necesitada. Pues gracias le damos a Dios por este joven Luis Gonzaga, jesuita religioso, que aún hoy en día pues sigue inspirando a muchos jóvenes. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 12, y ya antes habíamos compartido las lecturas de Génesis, particularmente de las narraciones de la creación, y también nos introdujeron a Adán y Eva, y después cortamos
las lecturas del Génesis y ahora regresamos otra vez a este libro y regresamos ya con el personaje de Abraham, que con Abraham tenemos el comienzo histórico del pueblo de Israel. Todo lo que hemos leído antes del libro de Génesis, las narraciones de la creación, Adán y Eva, y lo que sucede después de la caída de Adán y Eva, pues se le puede considerar que son narraciones mitológicas que no reflejan necesariamente tiempo histórico, porque no hay forma de poner fechas, no hay forma de confirmar en realidad todo lo que se cuenta, ¿no? Así que a esta época de las narraciones de la creación y también de Adán y Eva, pues se les llama el tiempo prehistórico, porque no hay forma de certificar esto. Pero ya con Abraham podemos marcar hasta cierto punto, con cierta certeza, de que Abraham más o menos existió como unos 1800 años antes de Cristo. Y a esto se le da el comienzo, se le nombra como el comienzo del tiempo histórico. Tiempo histórico porque lo podemos localizar en la historia. Y Abraham representa el comienzo del pueblo judío, el comienzo de Israel, y con él pues también empieza lo que también se le titula la época patrista, o sea, de los patriarcas, principalmente Abraham, su hijo Isaac, y después el hijo de Isaac, Jacob, de quien nacen 12 hijos que pasan a ser las 12 tribus de Israel. Y ese es el tiempo de los patriarcas, ¿no? Es un tiempo más o menos que de 4 o 5 generaciones. Así que este es el principio del capítulo 12 de Génesis, donde tenemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Y Abraham en el Nuevo Testamento pues pasa a ser el modelo, el ejemplo de fe que tanto Pablo utiliza como también la carta a los Hebreos. Hacen mucha referencia a Abraham como nuestro padre en la fe, nuestro modelo en la fe, porque aquí todavía no hay ningún pacto, ninguna alianza con Dios. Abraham simplemente, nos dice el libro de Génesis, tiene una experiencia, un llamado de Dios y decide seguir, decide aceptar este llamado que Dios le hace, ¿no? No nos dan detalles cómo es que tuvo esta experiencia, este encuentro con Dios. No nos dicen nada cómo Abraham discernió el responderle a Dios y comprometerse. No nos dice ningún detalle de esto, simplemente nos dice que Abraham acepta y sigue a lo que Dios le llama, lo cual nos pinta pues una imagen de Abraham quizás muy generalizada, y también por ser tan generalizada pues se presta a crear también ciertas figuras mitológicas, ¿no? Porque hay tan pocos detalles en cómo Abraham pues responde, cómo discierne, cómo quizás titubea o no titubea y cómo finalmente se entrega, ¿no? Simplemente se nos da de que Dios lo llama y él responde, recoge a su familia, recoge sus posesiones y se pone en marcha, ¿no? Dice la lectura de hoy. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Así que simplemente se nos dice esto. Abraham recibe este llamado y Dios le dice lo que tiene que hacer. Y después, bajo este llamado, Dios le hace unas promesas. Y estas promesas pues se van a ir manifestando no simplemente con Abraham, sino después con las generaciones que vienen después de él y que últimamente se llevan a cabo, llegan a la plenitud en la persona de Cristo. Dice: haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Así que Abraham es, digamos, una familia, y de esta familia, pues, Dios hace un gran pueblo.
engrandeceré tu nombre, y tú mismo serás una bendición para su propia descendencia. Pero después viene más, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que con este llamado también Dios, de cierta manera, en la promesa le da cierta protección de que estará con él en las buenas y también lo acompañará y lo defenderá contra aquellos que buscan hacerle mal. Y después finalmente dice, en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y esta promesa se lleva a cabo en Jesucristo, porque hasta el punto de Jesucristo, la promesa y el pacto y la alianza que Dios había hecho con Israel, pues estaba limitado al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero en Jesucristo, la salvación se extiende, se va más allá del pueblo judío hacia toda la creación, hacia todos los pueblos, ¿no? Y hoy en día, particularmente en nuestra Iglesia Católica, podemos ver reflejada esta promesa que ya es una realidad, viendo la diversidad de nuestra Iglesia, ¿no? De que tenemos una diversidad universal de culturas, de pueblos, de lenguas, de expresiones y manifestaciones de Dios que manifiestan la riqueza de este encuentro con Dios entre las diferentes culturas, ¿no? Y en las diferentes lenguas en las cuales se expresa este encuentro con Dios en Jesucristo. Así que Abraham, dice, partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Lot es su sobrino de uno de sus hermanos que muere, y el padre de Abraham, que se llama Teraj, se hizo responsable de Lot y partieron de Ur, donde nuestro Papa Francisco visitó hace muy poco, que está en la parte sur de lo que hoy es en día Irak. Si recuerdan, recientemente nuestro Papa Francisco estuvo de visita en Irak y fue precisamente a esta región de Ur, de donde dice que salió Abraham. Así que el padre de Abraham, que se llama Teraj, ya previamente había salido de Ur rumbo a Harán, que se menciona aquí en esta lectura. Y la intención del padre de Abraham era de ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegan a Harán, el padre de Abraham, Teraj, decide quedarse en Harán. Y es en Harán donde Dios viene al encuentro de Abraham para decirle que vaya a donde él lo llama. Así que en cierta manera Abraham está cumpliendo el plan original de su padre, Teraj, de irse a la tierra de Canaán. Es un dato muy interesante. Dice, tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado, los esclavos que habían adquirido en Harán. Salieron en dirección de Canaán. ¿Okay? Así que, nuevamente, yo creo que vale la pena resumir. Abraham es originalmente de Ur, en la parte sur de Irak. Su padre, Teraj, salió de Ur con Abraham, con Lot y con todo el resto de la familia y se fueron en dirección a Canaán, pero al llegar a Harán, ahí se quedaron, se instalaron. Y es en Harán donde Dios finalmente llama a Abraham para que vaya a donde Dios lo llama, y es precisamente a la tierra de Canaán, a donde su padre, el padre de Abraham, ya tenía originalmente la idea de irse. Así que llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo:
a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Esto es muy común en muchas de las narraciones del Antiguo Testamento donde se lleva a cabo un encuentro con Dios. Por ejemplo, en la experiencia de Jacob, cuando tiene un encuentro con Dios, es ahí donde se le construye un altar al Señor y después con el tiempo ese altar pasa a convertirse en un lugar sagrado donde también se construye algún templo, ¿no? Así que esto es muy común. Lugares de encuentro con Dios son lugares sagrados y por tal se levanta ahí un altar, un templo. Y esto es lo que Abraham hace en la tierra de Canaán. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de Ai al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Nuevamente, ahí donde Abraham construye este segundo altar es porque ahí tiene otro encuentro con Dios y por eso el altar. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Así que una de las cosas que hemos de apreciar en esta lectura es el llamado de Abraham y la confianza que Dios pone Abraham en Dios. Parece una fe ciega, podemos decirlo, ¿no? Parece un amor ciego con el cual Abraham se compromete con Dios, ¿no? Dejar familia, dejar tu tierra, ¿no? Lo cual es un tremendo riesgo, porque cuando tú te aventuras lejos de tu tierra, lejos de tu familia, de tu clan, pues quedas vulnerable a que otros pueblos te ataquen o te maten o te tomen como esclavo, ¿no? Y a pesar de este riesgo, Abraham sigue al Dios que lo ha llamado, ¿no? Y no es sorprendente el por qué Pablo utiliza a Abraham como modelo de fe para nosotros, ¿no? Y también esto lo encontramos en la carta a los Hebreos. Quizás una pregunta para nosotros es, ¿cómo tú te puedes reflejar en el llamado de Abraham? ¿Cómo Abraham puede ser para ti? Pues una inspiración de seguir este no sé qué, este llamado, esta intuición, esta palabra que Dios ha puesto en tu corazón, que te dice, ¿confías en mí? Ven, sígueme, ¿no? Y a últimas, siguiendo el modelo de Abraham, pues tenemos que confiar en aquel que nos llama, ¿no? Puesto que ese llamado no te promete que no pasarás dificultades, que no pasarás tribulaciones, que no pasarás problemas. Lo único que te promete es de que aquel que te llama te proveerá lo que tú vas a necesitar para que ese llamado sea fructífero, ¿no? Y esto es lo que Pablo vio claramente en Abraham como modelo de fe para nosotros, ¿no? Así que una bella narrativa de este llamado de Abraham, en quien pone su confianza, esto es muy importante, en la promesa que Dios le hace, ¿no? Esta promesa que Dios le hace será el centro de la fe de Abraham, que después irá evolucionando cuando finalmente llega a Isaac, el hijo con Sara de Abraham. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos y es la continuación del primer discurso de Jesús, el primero de 5 discursos en el Evangelio de Mateo, que lleva el nombre del Sermón de la Montaña. Y en este primer discurso, en el Sermón de la Montaña, pues tenemos el corazón, el centro del Evangelio de Jesús, según San Mateo, ¿no? Que después se irá desempacando y expresando en diferentes formas en el resto del Evangelio. Y aquí tenemos una enseñanza pues muy importante acerca del no juzgar, acerca de no criticar, particularmente la crítica destructiva a otros, ¿no? Es una enseñanza muy práctica, también es una enseñanza que nos recuerda, ¿no? De que
si hemos de buscar los defectos en otros, pues también ten el valor de buscarlos en ti mismo, ¿no? Puesto que si tú utilizas tu propia situación para juzgar a otros, pues no vamos a ir muy lejos. Pues Dios nos recuerda de que el juzgar a últimas le pertenece a Dios y no a nosotros. Y esta es la gran tentación nuestra, ¿no? De querer arrancarle a Dios esto que solamente le pertenece a Dios. Dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. Bueno, ¿y quiénes son los que nos juzgarán y quiénes son los que medirán? Esta es una fórmula que Mateo utiliza porque Mateo es muy judío y como buen judío pues no se atreve a mencionar el nombre de Dios, porque para el judío mencionar el nombre de Dios es un gran atrevimiento. Por eso no mencionaban el nombre de Yahvé y tenían otros nombres que le daban a Dios para no pronunciar el nombre de Yahvé, porque pronunciar este nombre es sumamente sagrado y no está permitido para cualquier persona, ¿no? Así que en esta fórmula que Mateo utiliza dice, porque así como juzguen, los juzgarán. ¿Quiénes juzgarán? Dios. O sea, es lo que está detrás de esta expresión. No juzgues porque si no, Dios te juzgará. Y con la medida que tú mides, Dios te medirá. Pero con esta forma que Mateo utiliza, evita utilizar el nombre de Dios. Por eso dice, así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midas, serás medido. Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Aquí nuevamente Jesús está utilizando la exageración para hacer un punto. Si hemos de recordar lo que ya escuchamos previamente, cuando Jesús habla de cómo las exigencias del Evangelio del Reino de Dios superan la ley mosaica, particularmente cuando habla acerca de cómo orar, de no hacerlo para que otros te vean, o también de cómo dar con generosidad, de que no lo anuncies con trompeta, como Jesús dice, algunos los hacen. En realidad, cuando Jesús dice eso, no está dando un ejemplo de que era muy común de que la gente, aquellos que se querían pasar por listos, de que querían que la gente los admirara, de que anunciaban con trompeta al contribuir de lo que tenían. No, Jesús está utilizando la exageración para dar un punto. Así como aquí está utilizando la exageración cuando dice, ¿por qué miras la paja en tu hermano? Una paja, algo pequeño en el ojo, y sin darte cuenta de la viga que tienes en el tuyo, ¿no? O sea, es una exageración. Nadie puede llevar una viga en el ojo, pero el punto es claro. Jesús, al utilizar esta exageración, nos dicen, qué vergüenza la tuya, qué valor el tuyo de sacar los trapitos sucios de tu prójimo cuando tú no ves los tuyos, ¿no? Qué vergüenza la tuya de que andes viendo los defectos a otros, ¿no? Y no veas los tuyos, que son más grandes, ¿no? Este es el punto que Jesús quiere hacer con esta comparación exagerada. Dice, ¿con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo, ¿no? Y aquí hemos de pensar, ¿no? De que es tan fácil para nosotros no solamente juzgar y criticar, porque casi siempre cuando estamos juzgando y criticando, particularmente cuando va con malicia y con una intención de dañar, de rebajar a otros para yo sentirme más importante y superior a ellos, pues entonces lo que buscamos no simplemente es identificar o nombrar los defectos y problemas de otros, sino que
lo que a últimas estamos haciendo es querer presentarnos como mejores que otros, superiores que otros. Y aquí está el pecado más grande, ¿no? De que no solamente identificamos los defectos y debilidades de otros, sino que lo hacemos en tal forma de que yo quedo mejor pintado que ellos, sin yo reconocer mis propios defectos, mis propias debilidades, ¿no? Y esto es a lo que Jesús va directamente, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos la honestidad de reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros defectos, pues esto nos hace más compasivos. Y no es que no hemos de juzgar las cosas enfrente de nosotros, sino que si hemos de criticar o de juzgar, que sea en una forma de ayudarnos mutuamente, que sea en una forma constructiva, como San Pablo dice, de construirnos mutuamente y no de destruirnos mutuamente, que es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? El juzgar, a fin de cuentas, le pertenece solamente a Dios. Nosotros casi nunca sabemos claramente lo que hay dentro del ser humano. No sabemos casi nunca las motivaciones e intenciones del por qué las personas hacen o no hacen las cosas. Pero desde fuera se nos hace muy fácil llegar a la conclusión de que sabemos, de que estamos al tanto de cuáles son las motivaciones. Nosotros simplemente vemos las acciones o el resultado de las acciones de otros, pero no sabemos qué fue lo que los movió, qué fue lo que los motivó, lo cual es también muy importante. Así que si no sabemos los motivos o causas, el por qué X persona hizo o no hizo tal cosa, ¿no? ¿Por qué vamos a llegar a la conclusión de que yo lo sé todo? O sea, y esto es muy dañino porque esa decisión, ese juzgar solamente le pertenece a Dios. Y repito, es una tentación muy grande la nuestra, decirle a Dios, Señor, no te preocupes, yo me encargo de esto, ¿no? Como si lo supiéramos todo mejor que Dios. El juzgar solamente le pertenece a Dios. Y repito, cuando uno cae en cuenta, cuando uno está consciente de sus debilidades, de sus pecados, si estamos conscientes de mis vulnerabilidades, pues esto me debe llevar a la compasión, al ser más paciente y comprender mejor las debilidades y flaquezas de otros. Por eso Jesús nos dice, hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, o sea, reconoce primero tus propios pecados, tus propias debilidades, tus propias flaquezas, y luego podrás ver bien, o sea, ver bien, ver con compasión, ver con paciencia, con comprensión las flaquezas, las debilidades y pecados de otros, ¿no? Y luego podrás ver para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Bella enseñanza, muy práctica y también muy sabia. Y haremos muy bien, pues no solamente en entenderla, sino también asimilarla. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios nos bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.